que el Señor nos ha reunido para implorar misericordia por la paz de esta patria mexicana, y también pues pedimos por el mundo entero, la paz en el mundo entero. Este testimonio nos sirve a nosotros de señal de lo que es la misericordia divina, porque precisamente les vengo a testificar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de lo malo que yo he sido, a pesar de haber sido un hombre que vivió alejado de Dios tantísimos años. Antes de comenzar a compartir con ustedes este testimonio, que se lo dedico esta noche con todo el corazón a esta nación mexicana, para la cual tengo tantísimo cariño, porque es mi familia, se ha convertido en mi verdadera familia, y por eso con todo amor les dedico cada palabra de este testimonio. Pero para iniciar, pues voy a leer un pasaje de las Escrituras en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, que dice así: Dios en el trono de su gloria. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, como una trompeta que hablaba conmigo, diciéndome: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina, y rodea el trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono vi 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos con túnicas blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono. Son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono una especie de mar transparente como el cristal. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos llenos de ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león. El segundo ser vivo se parece a un toro. El tercer vivo tiene el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro. Y sin descanso, día y noche, dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a venir. Cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Pues hermanos, no es que yo tenga un testimonio que sea algo que yo pudiera decir que no ha sucedido en la iglesia, porque precisamente nuestra iglesia católica, el cristianismo, ha sido construido en testimonios. Sabemos que el evangelio se propagó por el testimonio de los apóstoles, y a través de los siglos el testimonio de cada uno de nosotros que ha sido ungido con este regalo extraordinario del Espíritu de Dios que nos ha dado el Señor Jesucristo después de que ascendió al cielo. Pues ese testimonio ha sido lo que ha hecho posible de que hoy todos nosotros nos podamos llamar católicos y que podamos llamarnos cristianos, que estamos acá y somos de Cristo precisamente por ese testimonio del mismo Jesucristo que lo expande a través de su Espíritu Santo, a través de todos nosotros. El testimonio mío comienza en Colombia. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en una población pequeña de cultivadores de café, en una familia católica muy numerosa. Yo soy el número 6 de 10 hijos, y todos mis tíos y tías tenían un promedio de 15, 18 hijos. Somos una familia muy numerosa. Yo crecí con todas las enseñanzas y las tradiciones de la Iglesia Católica, y pudiera decir que tuve una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años,
me enviaron a la ciudad de Bogotá para terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Ustedes saben, algunos por historia y otros porque ya estaban allí en esa época, en esa generación, de que en los años 60 la humanidad vivió una revolución, que yo lo llamaría más bien como un descalabro de todos los valores, de todas las tradiciones sagradas, porque fue la entrada triunfal de males inmensos, como la legalización del aborto, el establecimiento del divorcio, los anticonceptivos, la liberación de los sexos, que llevó a todos estos movimientos de homosexuales y lesbianas y todo lo que ustedes conocen hoy, que es una tragedia moral, una tragedia, es una catástrofe para toda la humanidad. Y a esto se le sumó el sincretismo, que es la unión, como una ensalada de todas las religiones paganas con la religión cristiana, y todo esto se convirtió en un sincretismo que hoy parece natural, porque estamos influenciados por toda clase de tendencias, ideologías, filosofías, religiones paganas, y todo se mezcla a veces en el cristianismo mismo. Y esto todo se hace latente, muy latente en los años 60, no porque sea nada nuevo, porque estos son los males que siempre han agobiado a la humanidad desde la caída en el pecado original. Sin embargo, yo viví como adolescente, al llegar a Bogotá, estas influencias, y muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios, dejé de creer que la Iglesia Católica era la Iglesia de Dios, y comencé a practicar toda clase de religiones paganas, el esoterismo, el ocultismo, las astrologías, las numerologías, todo tipo de yogas, reikis, feng shui, enneagramas, y la lista es muy larga. En el lenguaje católico conocemos todo esto como la nueva era. Todos nosotros pues necesitamos formarnos en esto para descubrir estas fuerzas del mal, cómo es que funcionan. En esta patria mexicana, precisamente con toda esta violencia que estamos viviendo y todo este crimen organizado, se podrán dar cuenta ustedes que muchísimos de los criminales están practicando magia, están haciendo el culto a la muerte, están utilizando toda clase de brujerías y toda clase de hechizos para poder lograr las metas que se proponen del mal, para lograr todas sus empresas de la oscuridad. Y esto todo se fermentó de una forma extraordinaria en los años 60. Miren cómo estamos de invadidos ya en la sociedad con esto. Cuando yo tenía 20 años, contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. Viví un poco más de 6 años allá, nacieron mis 2 hijos, que hoy tienen 38 y 40 años, y en el año 75 me trasladé a Los Ángeles, California. Allí me dediqué al mundo del espectáculo y continué viviendo una vida totalmente alejada de Dios, que la había comenzado cuando llegué a Bogotá a los 14 años, y esta vida me llevó a 33 años de alejamiento de Dios, en los cuales me dediqué a este mundo mágico, esotérico, materialista, enfocado en el dinero, la fama, el placer, y tuve mucho éxito en mi carrera artística, conseguí mucho dinero, fama, todo lo que quería conseguir, lo conseguí, y esto me daba la idea de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque normalmente dentro del contexto de la vida sin Dios, cuando hay suerte, cuando las cosas salen bien, como se conoce en el lenguaje común de la gente que no está con Dios, porque no vive en la gracia, sino en la suerte, en el azar, entonces se supone que todo está bien lo que estamos haciendo. Pero pues no sabía cuán equivocado estaba, porque ya estaba totalmente en manos del demonio, en manos de la oscuridad misma. La única persona que me traía una perspectiva de Dios a mi vida era mi madre. Ella viajaba a California a visitarme con frecuencia y siempre me decía: no me impresionan tus éxitos ni tu dinero, me preocupa mucho tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Esto pues
a mí me causaba hasta risa, porque yo no creía que el infierno existiera, ni que el pecado existiera. Es más, uno de mis trabajos más famosos en una obra de teatro que escribí era no infierno, no pecado. Y así había combatido yo todas las verdades reveladas y no me cambiaba absolutamente nada ni nadie. Los dioses que yo adoraba eran el dinero, la fama, el placer y toda clase de mundos esotéricos y mágicos. Y ustedes podrán saber también que California es como la capital mundial de la nueva era. Por eso estaba yo allí como en un paraíso de la nueva era. No sabía que estaba realmente era caminando con todas las fuerzas del mal y realmente me hubiese condenado si no fuese por la misericordia de Dios. En el año 97, durante la Navidad, todo cambió en mi vida. Aquí está el principio de la historia que realmente les quiero compartir en lo que es místico, el encuentro con Dios que transformó mi vida y el encuentro con Dios que necesitamos cada uno de nosotros para que transforme nuestras vidas. No todos ustedes necesitan vivir lo que yo viví, pero sí en la forma en que yo lo viví, pero sí necesitamos vivir la experiencia de Dios, esa experiencia transformante que puede ser esta misma noche, en este mismo auditorio, nuestra vida puede cambiar. En este mismo auditorio, esta noche, la vida de muchos mexicanos puede cambiar, porque nosotros al transformarnos, cada uno de nosotros aquí presentes, vamos a transformar mucha gente afuera. Por eso pidámosle a Dios que cuando salgamos de este auditorio, vamos a llevar a nuestras casas, a nuestros vecindarios, a nuestro trabajo, vamos a llevarle a la humanidad un cambio radical del corazón, un cambio de un corazón que cree en Dios, que sabe que tenemos un Dios vivo que actúa en nuestra vida y que transforma nuestros corazones llevándonos al bien, para sembrar el bien, para que nuestro corazón irradie la presencia del Espíritu Santo y la fuerza de Dios que sana los corazones, que libera los cautivos, que rompe todas las cadenas, que nos saca de esta esclavitud a la que nos somete el mundo cuando caemos en él. Pues esa Navidad del año 97 era una Navidad muy triste en mi familia en Colombia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos de la familia, uno tras otro. Primero mi esposa que muere de cáncer, luego mi hermano menor fallece en un accidente en un bote en las Bahamas, luego se muere mi padre, unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá y unos pocos meses después se muere mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe, pero ellas no tenían ni idea de cuán alejado me encontraba yo de Dios, porque la única persona que realmente sabía eso era mi madre, pero ya había muerto hacía un año. Y mis hermanas me confiaron después de mi conversión de que cada vez que mi madre regresaba de visitarme en California, simplemente les decía, oren mucho por su hermano. Ellas pensaron que se refería a la vida que yo llevaba de artista, que vivía en una farándula, que seguramente era muy decadente, pero jamás se imaginaron que yo no creyera más que Jesús era Dios y que había dejado de ser católico y que vivía en toda esa magia y que me había vuelto una persona tan materialista. Eso no lo conocían realmente. Entonces, en esa Navidad, una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos, parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. Y ella pensó que era la próxima en morirse porque era la única enferma de nosotros 5. Y nos invitó a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Divino Niño Jesús. Esta es una tradición católica muy antigua en Colombia, que es más o menos parecida a las posadas aquí en México, y que yo había practicado hasta los 14 años, que fue todo el tiempo que estuve yo en la iglesia católica. Pero en esa Navidad hacía 33 años que yo no entraba a una iglesia católica, y 33 años que ya no creía en Dios, que no creía en nada de lo que me había revelado la iglesia. Pues fui a la iglesia tan solo para complacer a mis hermanas, especialmente la que decía que se iba a morir pronto. Cuando llegamos a la iglesia,
el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí, en mi corazón pagano, materialista, oportunista, la palabra gracia sonaba como suerte, porque yo vivía en el azar. Y dije para mis adentros: a lo mejor me puedo sacar algo de acá. Entonces, en ese momento le pregunto a la hermana que está al lado mío ahí en la iglesia, le digo: ¿y qué tan poderoso es este niño? Pero cuando yo me refería al niño Jesús, no me refería a Dios, porque yo no creía que era Dios, pero me refería a un poder, a algo mágico, algo de lo cual yo podría tomar ventaja. Y mi hermana me dio toda clase de testimonios de las maravillas que Dios hacía, Jesús hacía en esa Navidad a través de su infancia. Y se me abrió toda mi ambición. Y entonces pensé: le voy a pedir a este niño que cambie mi vida. Pero se podrán imaginar ustedes el cambio de vida que yo le pedía. Pues era algo totalmente materialista, nada que ver con Dios, algo del mundo. Sin embargo, ya todos ustedes saben que Dios no pierde ninguna oportunidad de rescatar un pecador perdido como yo estaba, y en esa Navidad me rescató. La forma en que el Señor me rescató es muy dolorosa, pero yo no la cambiaría por nada, porque gracias a eso estoy aquí hablando con ustedes y testificándoles lo que Él ha hecho en mi vida, y mi vida ha sido transformada, y gracias a eso no estoy condenado, porque seguramente que hubiese muerto y me hubiese condenado ya. El día 25 de diciembre, que es el día de Navidad, es el día después de que terminó la novena, y me fui al pueblo donde nací, que queda en las montañas a 1 hora de distancia de la ciudad donde viven mis hermanas, donde recé la novena. Y ese día de Navidad lo pasé de fiesta en fiesta todo el día, nada que ver con Dios. Ya muy tarde en la noche decidí irme a dormir a una plantación de café de uno de mis tíos que quedaba muy cerca del pueblo, y me fui conduciendo un jeep. Y cuando iba cruzando la puerta de esa hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras, encapuchados, y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero para la selva. Los campesinos que se dieron cuenta del secuestro le avisaron a la policía, y en esos días había un grupo del ejército monitoreando, vigilando actividades de la guerrilla en esa área, y tenían helicópteros y comenzaron a buscarme. Esto obviamente no lo esperaban los guerrilleros, y esto los acosó mucho. Yo escuchaba cuando decían que el plan que tenían de entregarme a otro grupo de guerrilleros que iba a estar encargado de mantenerme escondido en la selva hasta que yo pagara el dinero que me querían robar, porque por eso me secuestraron, para robarme dinero, que ese plan les salió mal, porque tenían que asegurarse de internarme mucho esa noche en la selva, pero no iban a poder caminar con la luz del día, porque el ejército los iba a ver. Entonces me llevaron, me internaron mucho esa noche, y el ejército me buscaba. Antes del amanecer me escondieron en una cueva. Ellos se quedaron afuera de la cueva entre el monte, y a mí me dejaron amarrado y encapuchado en esa cueva. Era una cueva de la selva, ya se la podrán imaginar. Estaba llena de murciélagos, el piso lleno de excremento de los murciélagos, toda clase de bichos, de animales me picaban, y yo no podía ni rascarme porque no podía defenderme, porque estaba amarrado. El ejército estuvo buscándome por 15 días, que iban y venían a veces, pero los guerrilleros estos no querían hacer ningún movimiento, aunque a veces pasaban hasta 2 días que no veíamos ninguna acción. Ellos no habían llevado comida, porque habían planeado tan solo estar esa noche y entregarme al otro grupo, pero no pudieron moverse para encontrarse por la acción del ejército, y pasé 15 días en esa cueva esperando ser recogido por el otro grupo, mientras el ejército me buscaba. En total estuve secuestrado 6 meses. Estos primeros 15 días son en esta cueva, y es en esta cueva donde sucede este encuentro extraordinario con Dios.
Dios. Ellos me alimentaban una vez al día con lo que pudieran encontrar, que eran raíces silvestres, frutas silvestres, cualquier tipo de agua que podían encontrar. Y cada día estaba yo más desesperado, más débil, más desnutrido, con más odio contra ellos, y casi todo el tiempo solo quería morirme. En el día 15 me sacaron de la cueva y me encontré en medio de una cantidad enorme de guerrilleros. Ya me di cuenta que el ejército ya había cesado de buscarme, y uno de ellos me contó todas las condiciones del secuestro, conocían toda la información sobre mis hermanas, me pidieron una suma de dinero enorme, toda clase de amenazas y psicológicas y físicas, porque también me golpeaban, y después de todo esto me explicaron que si yo no pagaba el dinero que me estaban pidiendo, iban a matar a todas mis hermanas. Y encima de esto me explican que por haber visto los rostros de los 6 hombres que me llevaron hasta la selva, estaba automáticamente sentenciado a muerte, que no iba a salir con vida. Y me explicaron que esa noche la pasaría en esa cueva y el día siguiente me llevarían a otro lugar. Pues me ataron de nuevo, me pusieron la capucha otra vez en la cabeza y me lanzaron a la cueva. Cuando yo caí en esa cueva, se podrán imaginar el estado en que yo estaba, destruido completamente como ser humano. No tenía esperanza de salir con vida, toda mi familia en peligro, todos los dioses que yo adoré cayeron en pedazos al suelo, porque yo pienso que uno de los dioses más grandes que yo tenía era el dinero, y sabía que me iban a robar todo el dinero y el dinero no me iba a salvar. Entonces todo eso se derrumbó y yo quedé convertido en cenizas, en escombros. Y ese fue el momento en que Dios entró en mi vida. Lo que van a escuchar a partir de este momento es una experiencia mística, o sea, una experiencia más allá de lo natural, sobrenatural. Y se podrán también imaginar que no se puede describir una experiencia sobrenatural con un lenguaje natural, porque nunca será exacto. No hay forma de colocarlo en palabras, pero hago mi esfuerzo por darles a entender lo mejor que pueda, y el Espíritu Santo se encargará de llevar a cada uno de los corazones aquí presentes exactamente lo que a mí me pasó. Pues estoy ahí desesperado, como les digo, encapuchado, amarrado, en una cueva muy oscura, pero perfectamente consciente, despierto. Y de pronto comienzo a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por todos los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba una empleada que me decía que no lo hiciera. Se podrán imaginar el pánico en que entré. Tenía 47 años de edad. Estaba perfectamente despierto en la cueva y perfectamente reviviendo mi infancia. Lo primero que quise hacer fue salir corriendo de la cueva. Fue mi primer instinto. Pero yo sabía que si salía me matarían, porque ya me habían advertido de que no me atreviera a salir de la cueva. Entonces no podía moverme y me quedé allí. No había forma de que yo pudiera parar esta experiencia. Continué reviviendo mi vida. Al principio yo traté de darle a esto algún racionamiento. Decía, llevo 15 días acá, picado por toda clase de animales que seguramente son venenosos. Entonces debo tener fiebre, estoy alucinando, esto todo lo estoy viendo y no es real. Pero esto no me ayudó, porque continuaba reviviendo mi propia vida. Después pensé que estaba agonizando. Después pensé que me estaba enloqueciendo. Y después simplemente dejé de pensar, porque no podía hacer nada para detener esa experiencia. Y cuando ya estaba pasando por la edad de 11, 12, 13 años, comencé a sentir el dolor más inmenso que se puedan imaginar. Era un dolor que no era físico, era un dolor espiritual profundo, y era el dolor de mis pecados. Y ya les conté al principio de que yo era un hombre que no creía en el pecado. Yo me burlaba de eso. Me parecía que era una invención de la mente para manipular. Pero
ahí estaba yo sufriendo todas las cosas malas que yo veía que iba haciendo a esas edades. Y no había forma de escaparme de eso. No solamente estaba viendo yo las cosas malas que hice, sino también las cosas buenas. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar y yo tenía que sufrirlas una por una. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les dije, tenía 47 años esa noche. En esta primera parte que les narré brevemente, porque si les narrara con detalle los tengo aquí por años, yo tenía todavía como un pie puesto en la realidad. Tenía donde prenderme todavía en la realidad, a pesar de lo irreal que era revivir mi vida, por el hecho de que estaba despierto y consciente en la cueva. Pero ahora, de pronto, sucede algo más misterioso. Ese estar consciente y despierto en la cueva se desapareció. Yo quedé completamente del lado sobrenatural y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que terminó siendo una montaña altísima y en medio de un silencio que yo lo llamaría un silencio perfecto, en un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad. Libertad no solamente de los guerrilleros, sino como libertad también de esta vida terrenal. Me sentía como finalmente libre. Y de pronto comencé a ver al frente mío en la distancia otra montaña mucho más alta. Cuando yo menciono montañas, estoy hablando como de dimensiones, porque esas montañas no estaban unidas. Y encima de esa otra montaña comienzo a ver una ciudad extraordinariamente preciosa, una ciudad de luz. Durante toda esta experiencia mística, yo estaba en un estado perfecto de conocimiento y sabía exactamente todo lo que esa ciudad de luz era. La podía ver por dentro y por fuera, a pesar de lo lejos que estaba de mí. Y también descubrí que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz y no había alcanzado. Y en ese momento hubo un cambio inmenso en toda la experiencia y comencé a escuchar la voz del Señor que me habló. Y su voz tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero, salía de adentro de mí y era una voz llena de amor, de misericordia. Era una voz que solo quería fundirme en esa compasión y yo no la resistía, me quemaba, no quería que me hablara, la rechacé. Y en ese momento descubrí algo muy doloroso. Todos los años que yo viví lejos de Dios, que yo les dije que eran 33, yo estuve convencido que era buenísima persona, porque yo pertenecía a instituciones de caridad, siempre estuve pendiente de ayudarle a que me pidiera ayuda, y todo esto me daba a entender que era bueno cuando vivía una vida terriblemente decadente, en pecado mortal, totalmente materialista, enamorado de todos los dioses falsos de este mundo. Pero en la primera parte que les narré, que fue como una iluminación de mi conciencia, descubrí con claridad que yo nunca había amado a nadie. No conocía el verdadero amor. Porque todo lo que había hecho, lo había hecho para mí, por mí. Yo me glorifiqué a mí mismo con todo lo que parecía ser caridad, generosidad. Nunca fue eso. Fue vanidad, pretensión, orgullo. Si alguien me hubiese dicho esto antes de tener esta experiencia con Dios, me hubiese ofendido enormemente. Pero esta noche, con todos ustedes acá, que estamos unidos para derrotar al diablo, para romper las cadenas que nos atan al mal, para pedir la libertad por esta patria querida de México, les puedo decir que digo esto para exorcizar los demonios de la vanidad, del orgullo, de la pretensión, que son los que a veces nos engañan tanto, que nos hacen creer que somos buenos cuando realmente no lo somos, porque no somos amigos de Dios, porque vivimos en pecado mortal, porque no tenemos amor por el prójimo, porque nos amamos más a nosotros mismos. Y estas son las raíces de la violencia. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta violencia en México y tanta violencia en tantas partes del mundo? Por el amor propio, por el egoísmo, porque creemos que somos buenos porque estamos haciendo lo que nos conviene. Este es un gran engaño.
Y pensamos que eso es nuestro derecho, de conseguir lo que necesitamos sin importar en quién tenemos que pararnos y a quién tenemos que tumbar para lograrlo. Pues ahí estoy yo descubriendo esto y el Señor se silenció, dejó de hablarme. Cuando su voz cesó de hablarme, yo quedé sumido en la soledad más increíble. Y todo se desapareció. Se desaparecieron las montañas, se desapareció esa ciudad preciosa de luz, la voz del Señor se apagó y yo quedé flotando encima de un abismo de oscuridad, de tinieblas, terrible. Yo sabía perfectamente dónde estaba, pero no quería enfrentarme a esto, porque por 33 años había yo argumentado con todo el mundo, discutido, peleado, de que el infierno no existía. Y yo sabía en ese momento que el infierno era lo que estaba allí debajo de mí, donde yo estaba flotando. Pues esta noche, en este teatro, yo les testifico con mi vida a todos ustedes, mis queridos hermanos mexicanos, de que el infierno existe. No porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo era un muchacho, joven, estaba en el colegio todavía, pues lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica y no lo creí, perdón. Pues miren, tampoco lo creo porque un ser humano me lo haya revelado, porque cuando a mí me revelaron la existencia del infierno en el colegio, en la iglesia, en mi familia, siempre me burlé. Pero esta noche no me estoy burlando, porque les aseguro que el infierno existe porque yo lo he vivido, yo lo he visto con mis propios ojos. Ahora, ¿por qué razón he vivido yo toda esta experiencia tan misteriosa? Pues la he vivido no porque yo sea alguien especial, porque por el contrario, si hay alguna persona indigna de estar aquí, testificando lo que yo testifico, hablando de Dios, ese soy yo. Yo perseguí la iglesia, me burlé de Cristo, lo negué como Dios. Viví en pecado mortal toda mi vida y no me importó nadie más que yo mismo. Entonces soy el más indigno. Sin embargo, Dios hace tantas maravillas que recoge gente como yo de la total oscuridad y no solamente los rescata, sino que los envía a que testifiquen las maravillas que Él hace. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Se podrán imaginar que es prácticamente imposible narrarles lo que yo vi del infierno. Les voy a dar una idea. Yo estoy flotando sobre un abismo que no tenía fondo. Y al principio parecía un océano de niebla espesa y comencé a hundirme en él. Cuando yo estaba muy dentro de él, me di cuenta que no era ninguna niebla espesa, sino que cada partícula de lo que parecía niebla era un ser humano condenado, un alma maldita. En la superficie tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo entendía perfectamente todas las deformaciones que tenían y qué pecados habían causado esas deformaciones, inclusive las combinaciones de pecados que producían ciertas deformaciones. Todo se lo podía entender. Cuando miraba más profundamente en el abismo, podía ver que había niveles incontables de condenación. Y más profundamente abajo, pues veía que había jerarquías demoníacas, formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos y que conocemos en nuestra teología católica como los ángeles caídos. Y estos ángeles caídos forman jerarquías y cada una de ellas gobierna un territorio de pecado diferente. Son millones de ángeles caídos. Toda mi vida había estado como alambrada a ese abismo todos los años que yo viví en pecado mortal. Y desde ese abismo se alimentaba el pecado en mi vida. Y se veía con claridad que si yo hubiese muerto esa noche, hubiese sido jalado a ese abismo porque ahí pertenecía. Y les pudiera hablar por años y años de todo lo que esto representó en relación con mi vida, lo que aprendí de un alma condenada solamente que pudiera escribir una enciclopedia de muchos tomos en toda esta demonología, en toda esta relación con el mal, la lucha entre el bien y el mal y todo lo que el Señor, las oportunidades que Dios nos ha dado para no caer en ese abismo. Pues entonces
el Señor me habló de nuevo. Cuando Él me habló de nuevo, aparecí otra vez en esa montaña boca abajo contra la hierba, en la misma montaña, y Él me reveló la Iglesia Católica, me contó que yo había sido creado católico por Él, que soy un instrumento eucarístico de reparación, eso es lo que somos todos nosotros, pero que la salvación es para toda la humanidad entera, solo que nosotros somos responsables de todas las almas de la humanidad entera por la Eucaristía. Y me muestra esta maravilla del regalo de la Eucaristía. Y me contó que el diablo me había robado la iglesia a los 14 años cuando me robó el sacramento de la confesión. Porque nosotros, por haber sido creados instrumentos de la Eucaristía, solo podemos subsistir a las fuerzas del mal a través de ese sacramento de la confesión que mantiene nuestro corazón humilde al humillarnos y confesar nuestros pecados a otro pecador que es el sacerdote. Si ustedes supieran lo grande que es el sacerdocio, todos los días orarían por nuestros sacerdotes. Hay que pedir por vocaciones sacerdotales santas y saber lo importante que es un sacerdote en nuestra vida. Cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, todos los infiernos tiemblan. No hay una persona más odiada en la tierra que un sacerdote. El diablo detesta a los sacerdotes por la Eucaristía y por todos los sacramentos que ellos nos proveen. Entonces el Señor, después de esto, me recorrió todos los sacramentos, todos los mandamientos, y me habló de la humanidad de estos últimos tiempos, y luego me colocó en un estado de purgatorio, en un lago. Al frente de ese lago pude ver una roca inmensa donde el Señor Jesús se me manifestó, en medio de una luz extraordinaria que emanaba de esa roca. A través de Jesús pude tener una experiencia con la Santísima Virgen María, quien se me manifestó como mi madre. Y después de toda esta experiencia, el Señor me regresó a mi cuerpo, a mis sentidos allá en esa cueva donde estaba amarrado, y me di cuenta que había pasado toda la noche entera en presencia del Señor, como 9 horas. Pero si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo. Yo he escrito 8 libros, tengo cerca de 800 temas místicos desarrollados de todo esto que me ha sucedido, y no he empezado a tocar ni la superficie. Por eso el Señor me envía de regreso a esa cueva. Paso como 5 meses y medio más secuestrado después de esta experiencia con Dios, y milagrosamente un día me liberaron, dejándome abandonado en una carretera en la noche. Esa noche fue una noche muy misteriosa. Después de caminar en una carretera por mucho tiempo, me ha recogido un autobús, y después de una lucha con ellos, porque yo tenía un aspecto horrible y pensaban que era un loco que había salido a la selva, pues me llevaron de regreso al próximo pueblo, y ahí me recogen mis hermanas. Cuando me recuperé físicamente un poco, me fui a confesar con un franciscano en un monasterio, y luego regresé a Los Ángeles, California, donde inmediatamente me uní a la Iglesia Católica. Me enamoré locamente de la iglesia al descubrir todo lo que el Señor me había revelado, que estaba en la liturgia, en el catecismo, en la doctrina social, y sabía que esa era mi casa, porque esa era la casa del Señor, y que estaba en la iglesia del Señor. Y entonces pasaron 2 años que no le conté a nadie nada de esta experiencia, y 2 años después el Señor se me manifestó con mucha claridad. Ya tenía 49 años, dejé mi carrera artística, me volví un misionero laico católico, fundé una misión con la Arquidiócesis de Bogotá, que hoy goza de aprobación eclesiástica. Hace 13 años la fundé, y llevo 13 años viajando por el mundo entero. He visitado más de 100 países, y esto lo hago todos los días de mi vida, y esto lo haré hasta que muera. Este es el año de la fe. El Santo Padre nos ha dado este gran regalo tan inmenso de vivir la experiencia de nuestra fe. Precisamente esta noche estamos acá celebrando nuestra fe, que seamos nosotros testigos de un Dios vivo, un Dios transformante. Ese mismo Jesucristo que se me ha aparecido a mí, que soy el pecador más horrible que se puedan ustedes imaginar, y se me apareció a mí, ese mismo Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Ustedes no tienen que ser secuestrados, ustedes no tienen que vivir una experiencia tan extrema como la mía. Ustedes simplemente tienen que abrir el corazón, y abrámoslo esta noche para que Jesús nos transforme. Eso es lo que somos nosotros, transformados por el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha dado una gracia sobrenatural.
ya no somos seres naturales. Por eso pidámosle a Dios que nos dé esta gracia tan enorme de vivir esta experiencia cristiana. Esta noche aquí en este Coliseo es el lugar especial e importante para nuestras vidas, porque es hoy el momento en que debemos cambiar, no mañana, y por algo el Señor nos reunió acá. En cada uno de los corazones aquí presentes esta noche está la posibilidad inmensa de transformar esta nación, de transformar la iglesia, de traer un regalo muy grande a nuestras familias, de salir de acá convertidos en apóstoles. Necesitamos cada uno de nosotros dar testimonio de vida, un testimonio cristiano que sea verdadero, que tengamos el valor de salir a proclamar la fe al frente de todos los seres humanos sin miedo, y así combatiremos el mal, porque no podemos dejarnos ganar por las fuerzas del mal, no podemos dejarnos ganar. Así que aprovechemos este año de la fe para que a través de la Iglesia Católica, que es nuestra madre iglesia, que es un oasis dentro de estas aguas turbulentas de la tierra, si nosotros nos acogemos a vivir dentro de esta nave increíble que navega por estas aguas turbulentas, llegaremos a la casa del Padre al final. Pues aprovechemos que la Iglesia nos ofrece este gran regalo de la fe en este año, donde se renueva nuestra fe en una forma extraordinaria, y que además tenemos indulgencias plenarias durante todo este año. Cada uno de ustedes podrá investigar cómo es que se ganan estas indulgencias plenarias en sus parroquias, les podrán explicar, y pues no me resta más que pedirle a Dios misericordia por cada uno de nosotros, para que haya este verdadero compromiso. Tenemos que derrotar al mal, tenemos que pedirle la libertad de México al Señor, a la Virgen María de Guadalupe, pedirle a todos los ángeles que rompa todas las cadenas, que desate esta nación, que es una nación bella, una nación de Dios, una nación de un pueblo aguerrido, un pueblo trabajador, un pueblo bueno, y por eso tenemos que sacar el demonio de acá, exorcizarlo, y la única manera de exorcizarlo es con nuestra conversión, no hay otra forma. No van a venir ejércitos, ni políticos, ni va a venir nadie que pueda hacer nada como lo que hace Dios. Obviamente que los políticos y el ejército son fuerzas importantísimas que Dios coloca en cada nación para que se encarguen de establecer el orden y de ayudarle a Dios mismo a que se haga la justicia. Y por eso vamos a asociarnos también al gobierno y al ejército, a las autoridades, para combatir el mal, pero teniendo en cuenta que la fuerza principal para que se logre todo esto viene de Dios. Por eso tenemos que estar convencidos de eso.